están? Bienvenidos a este su espacio, Cartas Abiertas, el podcast. El día de hoy vamos a estar iniciando desde el capítulo 6 de este Evangelio de San Juan, que inicia con la alimentación de los 5.000. Eran más de 5.000 personas los que seguían a Jesús, porque dice la palabra que no contaban solamente los hombres y no contaban con las mujeres, con los niños que podían estar allí en ese lugar. Entonces era mucho más de 5.000 personas. Cuenta la palabra del Señor que Él se da cuenta de la multitud que lo seguía. Él se subió a una colina a descansar, lo estaban siguiendo porque eran varios los milagros, muchos los milagros que le estaba haciendo, pero él llega al momento que también como ser humano se puede llegar a sentir cansado, ya era un poco tarde, entonces él se sienta en una colina con sus apóstoles. Al mirar, le pregunta a Felipe, le dice, ¿cómo vamos a alimentar toda esta multitud de personas? Porque él se movió a compasión. Entonces Felipe, él levanta su vista y mira y dice, Señor, ni con el salario de 8 meses podríamos reunir el dinero para poder comprar comida para tanta gente. Sin embargo, a su lado también estaba Andrés. Y Andrés le llama la curiosidad y dice, Señor, mira que yo vi que un muchacho tenía en una canasta 5 panes y 2 peces. Entonces el Señor le dice, llámalo y trae para acá lo que él tiene. Cuando le llevan a él esta comida, 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud, parecería mentira que de allí pudiera pues salir algo. Pero esta parte de la palabra nos enseña que el Señor es nuestro proveedor. Cuando nosotros estemos en escasez, cuando veamos que los recursos no nos son suficientes, recurramos a Jesús, que con toda seguridad Él es nuestro proveedor. Entonces, ¿el qué hace con esto? Lo bendice. Primero dice la palabra que bendice y agradece el tener 5 panes y 2 peces. Y después le dice a sus discípulos, organícelos en grupos y comiéncenlos a alimentar. Vayan y reparten y comiencen a alimentar esta multitud. El hecho es que esta gran señal que él hizo alimentó a esa multitud, nadie quedó sin comer, todos quedaron saciados y dice la palabra que recogieron 12 canastas con los desperdicios que habían quedado. Entonces nos damos cuenta de cómo Dios a través de su Hijo Jesús nos da la bendición de la superabundancia y en todos los aspectos de nuestra vida lo podríamos contemplar. Bueno, cuando ya anochecía, resulta que ya los discípulos bajaron al lago y de pronto estaban también tan cansados que cuando se montaron en la lancha, en la barquita que los llevaba, se montaron todos y no se dieron cuenta que el Señor Jesús no iba con ellos. Dice la palabra que iban más o menos 5 kilómetros adentro, ya habían navegado unos 5 kilómetros adentro, cuando ven en la distancia a Jesús caminando sobre el agua. Al comienzo no lo pueden identificar y se llevan el susto de su vida. Y el Señor se va acercando a ellos, pero les dice, no tengan miedo, yo soy. Entonces vemos cuán maravilloso es Dios, el Señor, a través de su Hijo Jesús, en todas estas manifestaciones de poder y de grandeza que Él da. Tenemos en el versículo 25 de este capítulo 6 la gran enseñanza que Jesús da acerca de que Él es el pan de vida. Y encontramos nuevamente otra de las gráficas y representaciones que tenemos de lo que es Jesús, para que nos acordemos siempre y para que no solamente cuando comamos pan podamos acordarnos de Él, sino que sepamos de que todos los días Él es nuestro pan que satisface nuestras necesidades. Entonces, bueno, comienzan a hablar nuevamente allí después de todos estos sucesos y comienza a hablar con la gente. Entonces el Señor les dice, les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes pan del cielo. ¿Por qué él hace ese comentario? Porque ellos estaban comentando de ese pan que habían comido,
de la abundancia de pan que recibieron ese día antes, cuando Él se manifiesta con este milagro y esta señal. Y entonces, como siempre, los grupos divididos comienzan a decir, no, pero bueno, Él dio pan, sí, es como normal, ¿no? Porque si nosotros recibimos maná, los antepasados nuestros recibieron el maná en el desierto, pues esto no lo veían como tan sorprendente. Pero Él les dice, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. O sea que era algo completamente diferente a lo que los antepasados habían experimentado al comer ese maná que a través de Moisés, sí, porque él era el líder en ese momento, habían recibido, sí, de parte del cielo también, pero no era el gran pan como es el Señor Jesús. Entonces ellos cuando comienzan a decir, cuando comienzan a escuchar que Jesús les dice, yo soy ese pan que baja del cielo y da vida al mundo, comienzan a decirles, danos de ese pan, queremos comer de ese pan. Y les dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, y a pesar de que ustedes me han visto, no creen, él estaba diciendo, yo ya estoy prácticamente servido, pero me ven y no creen en mí. Entonces, viene aquí algo bien importante, él sigue hablando, dice, porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré al final del día. Esto es bien importante para nosotros cuando abrimos esta carta amorosa, cuando esta carta está abierta para que nosotros la podamos leer, la podamos meditar. Es bien importante, primero, reconocer que Él mismo está nombrándose como el pan del cielo. Y lo otro es que Él dice, al que reconozca al Hijo. La fe del ser humano puede estar puesta en muchas cosas. Puede estar puesta en seres humanos, puede estar puesta en objetos, pero ninguno de ellos nos puede llevar a la salvación como lo hace el Hijo de Dios, que fue el que vino de parte del Dios Padre, que bajó del cielo y que nos puede dar esa bendición. Entonces, aquí comienza la murmuración y comienzan muchos a decir, pero ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre decir una cosa de estas a este hombre? Nosotros, ellos siempre decían, pero luego él no es el hijo de José, el hijo de María, pero luego no lo vimos crecer, y comienzan a murmurar, y decían, si sabemos él quién es, ¿cómo tiene el atrevimiento de decir, yo bajé del cielo? Entonces Jesús, ya cansado de escucharlos murmurar, les dijo, él se para y les dice, dejen de murmurar, les hace un llamado de atención y comienza a decirles muchas cosas, entre ellas esta que dice, ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes, sí, comieron el maná en el desierto y sin embargo todos murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Bueno, y aquí viene una gran conmoción en la gente que lo seguía, porque no lograban entender mucho de lo que él decía. O sea, decir que el que coma de este pan o el que coma de mi carne, quedaré para que el mundo viva, no lo lograban entender, no lograban entender qué era lo que él quería decir. Bueno, entonces resulta que en esa gran multitud estaban los grupos que ya hemos hablado, los que creían, los que estaban a punto de creer, los que no creían. Y si bien es cierto que él conformó 12 discípulos que son como los representativos, los de renombre, porque el número 12 tiene un número significativo, ¿sí? Están las 12 tribus de Israel, están los 12 apóstoles, en Apocalipsis vemos algo así como las 12 puertas, o sí, las 12 puertas. Entonces,
ese número 2 es muy representativo para la palabra, pero había mucha más gente que ya se había convertido a Jesús, que ya creían lo que él decía y que también se habían convertido en sus discípulos. Pero al escuchar este mensaje del pan de vida, muchos de los que los estaban siguiendo lo dejaron, lo dejaron. Fue como que comenzaron a decir, esto está demasiado complicado de entender, esto no tiene sentido, hasta que íbamos bien con Jesús, pero el hecho de que diga que Él es el pan. El Señor se da cuenta de esta situación, de que muchos comenzaron a abandonarlo, comenzaron a retirarse, y mira a sus 12 discípulos y les hace una pregunta. ¿Ustedes también se quieren marchar? Como cuando le decimos a alguien, ¿usted se quiere marchar? Ahí está la puerta. Eso fue lo que el Señor les dijo. Pero vino una respuesta de Pedro. Pedro, un hombre de carácter fuerte, un hombre recio, pero un hombre que amó al Señor y él ya estaba conociendo realmente a Jesús. Y él le dice, Señor, ¿pero a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Cuánta sabiduría ya había en Pedro? Él reconoce que el único que tiene palabras de vida eterna es Jesús. De nadie más pueden salir esas palabras. Bueno, un tiempo después ya de que pasó esta situación, viene la fiesta de los tabernáculos. Es una fiesta que dura 7 días. Es una fiesta que se desarrolla en Judea y el Señor Jesús se encontraba en Galilea. Él estaba allá con sus hermanos, con su familia. Entonces los hermanos le dicen, ¿no? Los hermanos le dicen, Jesús, ¿tú qué haces aquí? Encerrado, oculto. Pues tú tienes que darte a conocer con todas las obras que tú haces. Tú deberías ir a esa fiesta para que ellos te conozcan, para que ellos sigan sabiendo quién eres tú. Pero entonces Jesús sabía, él conocía el corazón de sus hermanos y sabía que ni siquiera ellos le creían. Imagínense eso. Y nos puede pasar. En nuestra propia familia muchas veces carecemos de esa credibilidad. A Jesús le pasó. Entonces Jesús les va diciendo como, no vayan ustedes. A ustedes no los persiguen, ustedes no están siendo acosados, a ustedes no les quieren echar mano, como decimos aquí. Vayan ustedes a esa fiesta, que yo no voy a ir. Entonces, los hermanos se fueron. Los hermanos se fueron, pero Jesús dice que él se fue después de ellos. Y él llegó a la fiesta. Llegó a Judea, que era donde se realizaba esta fiesta. Pero entonces él decidió irse como en lo secreto, no manifestarse públicamente porque él sabía que ya los judíos que estaban en contra de él, pues realmente las intenciones no eran tan buenas. Y también hay que tener en cuenta que el tiempo para el sacrificio todavía no había llegado. Entonces él va en secreto. Cuando los hermanos, cuando la familia de él llegan allí al lugar de la fiesta, los judíos se dan cuenta que ya están allí. Entonces comienzan a decir, ya llegó la familia de Jesús, él viene con ellos. Y comienzan a buscarlo y a buscarlo y no lo encontraban y se preguntaban, pero ¿dónde se ha metido este hombre? Lo buscamos y no lo encontramos. Bueno, él esperó que estuviesen en la mitad de la fiesta, es decir, como a los 3 días larguitos, porque la fiesta duraba 7. Entonces él esperó y más o menos en ese momento él se fue al templo, él no se fue a la plaza, no, él estaba en el templo y comenzó a predicar. Allí en el templo comenzó a hablarles y los judíos decían, pero o sea, ¿cómo puede este hombre hablar con tanta sabiduría si es una persona que no ha estudiado? ¿Sí? Los fariseos y todo este grupo de judíos eran personas supremamente estudiosas de la ley, supremamente como adoctrinados en la palabra, en la ley, y decían, a este nunca lo hemos visto estudiar y sale con unas cosas que nosotros realmente jamás hemos como aprendido o tenido en cuenta. Entonces, comienzan a preguntarle, ¿y usted de dónde saca todo lo que dice? Porque se ve que hay gran sabiduría y conocimiento. Y él les dice, ¿no les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. Entonces, ¿por qué tratan de matarme?
Y el pueblo reacciona y les dice, este hombre está loco. O sea, ¿quién quiere matarlo? Aquí pueden suceder dos cosas. O el grupo fuerte de judíos que realmente estaban buscándolo para apresarlo y llevarlo a la muerte no se encontraban allí. O se hicieron los que no conocían del tema. Pudo haber pasado esas dos cosas. Pero sí le decían, pero es que es absurdo, ¿quién quiere matar? Entonces él les dice, mire, ustedes me quieren matar porque yo hice una sanidad en día sábado. La ley, según ustedes dice, la ley dice que en sábado no se puede hacer ningún tipo de obra, pero sin embargo, ustedes en día sábado circuncidan. Entonces ellos dicen, él les está diciendo, ustedes no cumplen la ley. Dice, ustedes circuncidan en día sábado. ¿Por qué se enfurecen conmigo si yo en el día sábado sané? ¿Por qué? No juzguen por las apariencias. Entonces, él siempre ya les estaba como diciéndoles cositas fuertes a ellos y comienza nuevamente, es que él hablaba y se levantaba el bullicio, la confusión, la murmuración y comienzan unos grupos, un grupo de personas a mirarle y decían, bueno, pero si realmente es este al que quieren matar. Otros decían, pero si es este al que quieren matar, ¿dónde está la autoridad para que lo aprese y lo coja? Y otros decían, ¿no será que realmente este hombre que habla con tanta sabiduría, no será este el Cristo? Él comienza a escuchar, él escuchaba, él no le perdía absolutamente nada de todo el bullicio, así es un bullicio grande, él escuchaba todo lo que estaban diciendo. Y entonces él les pregunta, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo, porque seguían diciendo unos, es que este es el hijo de José el carpintero, este es el hijo de María, nosotros lo hemos visto crecer. Entonces él le está diciendo, con que ustedes sí me conocen, ¿no? Y ustedes saben de dónde vengo. Y él les hace claridad, dicen, ustedes no me conocen, porque si me conocieran, sabrían de dónde vengo, porque yo vengo del Padre y él mismo me ha enviado. Entonces allí ya dijeron, pero ¿cómo así? Está comparándose como hijo de Dios. Allí lo quisieron apresar. Entonces, eh, digamos que él seguía hablando de dónde era que él venía. Él venía de lo alto. Es más, ya se los había dicho, él decía que él venía del cielo. Y él sigue reiterando esto. Entonces los fariseos ardidos dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ordenarle a los de la guardia que vengan y lo apresen. Y el Señor comienza a decirles, bueno, no es el tiempo. Les dice, yo todavía no me voy. Pero cuando yo me vaya al lugar donde yo vaya, ustedes no pueden ir. Al lugar donde yo voy a estar, no pueden estar conmigo. Pero le estaba hablando específicamente a ese grupo de personas que no lo aceptaban porque en su corazón había pecado, había incredulidad y obviamente esas personas no podrían ir con él. Entonces, él dice, pero yo me les voy a quedar aquí un poco más de tiempo. Sin embargo, al lugar a donde yo me vaya, ustedes no pueden estar conmigo. Por supuesto, los dejaba mucho más despistados. Ellos pensaban que si sería que él pensaba suicidarse, si sería que él se pensaba fugar para darse pues a la fuga, que nadie lo encontrara. Bueno, eran muchas las cosas que ocurrían y pues la gente se dispersaba, la gente se confundía y había allí caos. El último día de la fiesta, que era el día más solemne de la reunión, él se pone en pie en ese templo y comienza a hablar fuerte y les dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la escritura, brotarán ríos de agua viva. Viene otra figura, viene otra ilustración de ríos de agua viva. Correrán ríos de agua viva de las personas que lo reciban y que crean en él. ¿Y a qué hacía referencia Jesús con los ríos de agua viva? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en este momento de la historia, el Espíritu Santo no estaba morando dentro de las personas, porque Él iba a venir a morar dentro de los que creemos en Jesús cuando Él fuera levantado en gloria, en victoria, cuando Él ascendió a los cielos y vino el tiempo para que pudiera morar dentro nuestro. Bueno,
ellos habían mandado ese grupo de personas, de guardias, para que lo arrestaran, pero Jesús se les escabullía. Y dentro de ese grupo de personas, ¿recuerdan a Nicodemo? Aquel que fue en la noche, él oía las palabras de Jesús y le gustaba, creyó en él, pero él seguía formando parte de ese grupo de los fariseos y él estaba dentro de ese grupo de los guardias que fueron a buscarlo, digamos, pero él estaba allí y entonces él entra a como a defender a Jesús, como a dar una opinión favorable acerca de él. Y él les dice, nunca nadie ha hablado como este hombre. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Y ese grupo se enardeció contra él y le dijeron, ¿usted también quiere formar parte de ellos? Y la historia continúa en el próximo episodio. Bendiciones.